llegaron a representar lugares reales, ¿no? Este sentido de pertenencia, de pertenecer a una ciudad, llevó a algunos pintores y a algunos estudios a realizar pinturas de la ciudad o de alguna parte o de algún edificio específico en los estudios fotográficos. Esta es una fotografía de Montes de Oca, un fotógrafo de finales de los 60 de la Ciudad de México, que representó una extraordinaria vista. Se pueden ver las iglesias a lo lejos, a lontananza, digamos una vista al surponiente de la ciudad. Otro lugar recurrente, hay un par de telones que he localizado en fotógrafos del 19, en este caso Cruces y Campa, que retrata el castillo de Chapultepec, y también el estudio de Valleto, que supuestamente representa la escalinata de una estancia. Esto, bueno, lo descubrió, esto realmente lo escribe una investigadora de la Ciudad de México que hace un estudio sobre estos hermanos fotógrafos, y descubre que lo que representa es una hacienda de Tacubaya, porque en Tacubaya estaban las grandes haciendas, las grandes casas que tenían los ricos afuera de la Ciudad de México, y a lo lejos se veía el castillo de Chapultepec, ¿no? Otro telón que utilizó el estudio de Cruces y Campa en los 60, 70 fue el de la catedral, ¿no? Muy curioso. Yo creo que se basaron, no me queda la menor duda de que utilizaron el fondo o bueno, al menos como inspiración, la pintura de Juan Cordero, que es a la izquierda, el retrato de Dolores Tosta de Santana, la esposa del general Santana, que ella la retrataron desde Palacio Nacional, de tal forma que a la izquierda se veía la Catedral Metropolitana, pero justamente enfrente del Zócalo, o sea, enfrente de lo que es el Palacio Nacional, estaba el estudio de Cruces y Campa, de tal forma que a Cruces y Campa le quedaba a la derecha la vista de la catedral. O en este caso de la Aguilita, que era un tipo de policía, de un tipo de vigilante de la Ciudad de México, que lo retrataron en lo que ahora es el Ayuntamiento de la Ciudad de México, pues ahora de la Ciudad de México, ahora se llama, ya no es Distrito Federal. Y bueno, dentro de estas arcadas se hizo también un telón, la compañía de Cruces y Campa, para retratar, o esto que era mucho más complejo también, evidentemente, para representar el Paseo de Santa Anita, ¿no? Y el reto era tener la balsa, la barquilla, para hacer toda esta representación como si fuera... No hay agua, es una pintura. No, de abajo sí es, claro. Es que estoy dando como una referencia. El lugar real, o sea, el de la izquierda es como, digamos, el lugar real, y el otro, el de la derecha, digamos, es la representación dentro del estudio, ¿no? Este es, digamos, como el probable inspiración. La pintura de Juan Cordero fue una inspiración de la fotografía de la derecha, al igual que esto, ¿no? Esta es una fotografía del lugar real, y a la derecha está la arcada sentada en el telón. Y esto, claro, lo de abajo es el Paseo de Santa Anita, ¿no? Que era lo que corría, digamos, de Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, que llevaban las frutas y verduras a vender. O otra que era del fotógrafo poblano Lorenzo Becerril, en que probablemente sea la vista de los volcanes vistos desde la ciudad de Puebla. Y esto lo encontré en una revista, entonces me pareció que pudiera ser quizás la representación de estos volcanes desde la ciudad. O que también se hizo un pequeño trabajo de investigación, una nota de una fotografía, de esta fotografía de la derecha, en la que probablemente representa el puente Paso de Macho en Orizaba, Veracruz. Lo que pasa es que cuando se retrata al militar por una hazaña de la caída de una batalla contra el ejército francés en el 67, de la caída del Imperio francés, yo creo que probablemente toda esta parte del ferrocarril apenas estaba en construcción, como se puede apreciar en el telón. Este otro fondo de Octaviano de la Mora, probablemente realizado por el pintor, les comentaba en el artículo, hay un par de autores que llegué a identificar solamente. Es muy difícil saber quiénes hicieron este tipo de fondos, de pinturas, pero Carlos Fontana sí está registrado como uno de los pintores que realizó los telones para el fotógrafo tapatío Octaviano de la Mora, y uno de ellos representa la catedral de Guadalajara, ¿no? Lo otro es una litografía, es un grabado de la catedral. Este otro representa
probablemente, lo que pasa es que hay algunos fondos que como que tuvieron cierta libertad a la hora de representarlos, ¿no? Eso también hay que entenderlo, o sea, como que ponían elementos más o menos, pero probablemente este es un telón que represente un puente que existió en el siglo XIX, ahora está enterrado por la ciudad de Guadalajara, en la ciudad en pleno centro histórico, que fue el famoso puente de las damas, que pagaron un grupo de mujeres para cruzar de una parte de la ciudad a otra y que era muy problemático, pagaron ellas de su bolsa este famoso puente que se le llamó así el puente de las damas, ¿no? Y probablemente esta fotografía de Pedro Magallanes representa este puente que existió. Y finalmente, probablemente esta fotografía de Desiderio Lagrange, de finales del siglo XIX, principios del XX, representa, lo que pasa es que es la única ejemplar que localicé, que representa el Cerro de la Silla o una parte de la orografía de aquí de Monterrey, que representa detrás del ventanal, ¿no? Lo que pasa es que es muy curioso, les comentaba esto de que los pintores luego tenían ciertas libertades o incorporaban. Me llama la atención estos pinos que pone, no sé si se aprecien muy bien con la luz, estos pinos que pone adelante del fondo del paisaje. Pero estos fondos se utilizaban solamente para contextualizar de varias formas. Por ejemplo, para la serie de tipos mexicanos de Cruces y Campa se requirió de una gran producción de fondos. Ellos tuvieron que tener una gran variedad y estos a su vez utilizarlos de varias formas. Por ejemplo, este muro que representa como una, digamos, de piedra unido y un muro liso en la parte superior, lo fueron utilizando poniéndole o agregándole diferentes elementos como una ventana o un cartel o supuestamente sugerían o armaban una esquina, como en el caso de la superior de la izquierda, ¿no? Que supuestamente están representando con el mismo fondo, lo iban utilizando de diferentes formas. O de esta vegetación, de este paraje como con arbustos, que también lo fueron utilizando, es decir, iban disponiendo del cliente en diferentes posiciones y con diferentes elementos iban creando resultados completamente diferentes. Por ejemplo, de los hermanos Valleto de la Ciudad de México, aquí ponía esta columnita con este pequeño remate de la balaustrada, o el primer elemento como una piedra, les comentaba de estos que eran artificiales, o la banca, pero es exactamente el mismo fondo utilizado o encuadrando de diferente forma al modelo. Otro de los hermanos Chandra, fotógrafos también de origen italiano que radicaron en Orizaba, en la Ciudad de México, que era como una especie de una baranda, ¿no? Como una, digamos, la salida de una parte de atrás de la hacienda que daba al jardín, ¿no? Y de hecho hay una crónica en la que los hermanos Chandra anuncian que acaban de tener este fondo y que lo van a poner al servicio, ¿no? de sus clientes. Pero ustedes lo pueden ver como con la puerta cerrada o con la puerta abierta van creando un diferente resultado. Incluso en esta fotografía de la derecha, aquí hay un fondo, este es otro, el de los ladrillos con la jardinera, y el del paisaje es otro elemento. También de Maya Chandra, es exactamente el mismo fondo. Ustedes pueden ver esta parte digamos, del río o de la laguna, no sé exactamente qué representará, que es exactamente esto. Pero bueno, ya con la decoración, con diferentes plantas, con diferentes elementos que iban decorando, y les repito, con el diferente encuadre se lograban resultados individuales, ¿no? Cuando veo estas imágenes, estas fotografías, me pregunto, aquí viene una parte como un poquito como lúdica de la conferencia, es para que me pongo a pensar exactamente cómo serían, de qué color serían las ropas, porque bueno, al principio, sobre todo cuando en la época del agrotipo, se recomendaba a las personas que no fueran de blanco porque no se representaba nada, ¿no? Pero ya para los 60, evidentemente el color ya no era ningún problema, ¿no? Incluso los fotógrafos anunciaban que podían retratar a las novias con todos sus encajes, a detalle, con sus vestidos blancos, el problema de los vestidos blancos era registrar los detalles de este tipo de vestimenta, de este color de vestimenta. Pero siempre que veo esto me pregunto cómo serían, de qué color serían y qué habría alrededor de estas representaciones, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, la niña
vestida de rojo, y podemos ver atrás el fondo, que es un fondo monocromático, ¿no? En este caso. Pero si abrimos más la imagen, podemos ya ver dentro de la silla un bolso, un sombrero, un tinaco, una vasija que está allá en el piso. Los niños están pisando, digamos, están sobre una alfombra de una piel de animal, y vemos la silla. Y si así sucesivamente seguimos abriendo esta imagen, podemos llegar a descubrir la pintura. Es una pintura norteamericana de Thomas Leclerc, de mediados es de 1865, en la que vemos al fotógrafo realizar el retrato de los niños. Y es muy curioso porque el punto de vista probablemente que quiso hacer el pintor es el de los padres, o sea, es decir, lo que estaban viendo los papás. En la silla está, digamos, la sombrilla o el parasol, el saco de la mamá, su bolsa, su sombrero, y el papá está el cupín, el periódico, el bastón, que evidentemente no retrató el pintor, ¿no? Entonces, digamos, es como si fuera el punto de vista de los padres viendo retratar a sus hijos. Yo traje esta pintura, que evidentemente no es mexicana, pero para que pudieran tener una idea exactamente y de cómo, al ir deconstruyendo una imagen, porque de repente lo que nosotros vemos es solo una parte, un detalle de lo que estaba ocurriendo en ese momento dentro del estudio fotográfico. Por decir algo, en este retrato de un fotógrafo desconocido, vemos cuando posa en la fotografía de izquierda con sus dos hijos, cómo el fotógrafo dispuso como pues tapete o tela de cuadros sobre el estudio, pero a la hora de que retrató con sus hermanos o su esposa y su familia, desconozco, no están identificados, utiliza, y podemos ver el piso del estudio fotográfico. Bueno, esto ocurre con varias fotografías. Les voy a mostrar 4 ejemplos muy graciosos. Este es el retrato, es lo que idealmente se pensó hacer en este retrato de un fotógrafo también desconocido, de los mediados de los años 70, pero realmente la fotografía está así, es como se conserva, es decir, podemos ver este elemento del ventanal, del cortinaje, incluso probablemente este es uno de los elementos, uno de los elementos con espejos o para tener algún cortinaje dentro del estudio. Este otro grupo de escritores, intelectuales que se retrataron como un recuerdo de una sociedad que se había fundado ahí en la Ciudad de México, se retrató así, pero la fotografía realmente completa está así, de tal forma que podemos ver el remate, el final de los fondos, cómo metieron para rellenar esto, incluso un cortinaje a la izquierda, o este mantón que de a tiro ya no había más fondos que poner. Lo que se ve no se juzga, exacto. Entonces, y bueno, este otro mueble, una cajonera con una escultura de la Virgen María que se ve, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar una serie, estos accidentes en la fotografía del siglo XIX que afortunadamente existen y que han quedado registrados. A mí me han servido mucho para conocer cómo es. Por ejemplo, retrato de Prometidos, es un fotógrafo del estado de Sonora, perdón. Está representando probablemente, es un retrato de compromiso, de novios, ¿no? De que se van a casar, y está la familia de ella, las hermanas, la madre, probablemente, pero la fotografía afortunadamente quedó montada en el cartón de esta forma, de tal manera que podemos ver en la puerta cómo estaba el sol, el solazo a todo lo que daba atrás del día, y podemos ver también una serie de elementos que probablemente no debieran haberse quedado. Un buen fotógrafo cuidaba todos estos detalles, que toda esta representación fuera exacta, y que a la hora de recortar el papel y montarlo en el cartón tenía que quedar exactamente lo que se pretendía. Y esta otra, que es la mejor, esta la fui a conseguir a un pueblito de Guanajuato, es una fotografía de Octaviano de la Mora, de una familia burguesa. Ahí lo pueden ver con estos elementos que les mencionaba anteriormente de la columna y el cortinaje. Esta es la imagen, pero afortunadamente la fotografía quedó así montada. Es la única fotografía que me consta que he visto en vitral, ahora sí que a todo lo que da el sol, sobre el piso, porque evidentemente ellos se iluminaban por resolana, ¿no? Por un efecto de rebote de luz, ¿no? Y bueno, pues encontré esta imagen, incluso el cortinaje, se puede ver la orillita, etcétera, ¿no? O el fondo incluso de arriba, que no llega a tener, no se recortó la fotografía, y podemos ver este tipo de cosas.
Una de las cosas que comentábamos el artículo de la pintura flamenca es que desde este momento en que surge el retrato moderno con los hermanos, con Jan van Eyck en la pintura europea, lo que planteo en el artículo es que hay dos tipos de retratos básicamente: los que utilizan un fondo neutro y los que utilizan una ambientación, un lugar, digamos, para recrear, para ambientar a las personas. Es exactamente este mismo caso, es lo que ocurre en la fotografía. ¿Qué pasa con el fondo neutro? Que generalmente en la fotografía se utilizaba para retratos de cara, de busto o de medio cuerpo. Bueno, pues se enfatiza en la fisonomía de la persona, incluso podemos conocer la psicología del personaje o la forma de ser, o incluso querían transmitir su forma, su ideal religioso, etcétera, ¿no? Hay varias cosas, pero para la mentalidad burguesa del siglo XIX, este tipo de retratos incluso era así como austero, ¿no? Como falto, como hasta cierto punto como pobre, ¿no? En cambio, el de la derecha, este tipo de representaciones dan todo un referente, comunica todo un referente del retratado. El espacio en donde se retrata lo precisa, explica a la persona. Es exactamente lo mismo que ocurre en la fotografía del siglo XIX. Aquí podemos ver por eso es que lo comparo, ¿no? Esta idea de esta clasificación del fondo neutro y del fondo recreado no es una idea mía, esto yo lo retomo de los hermanos Castel, que escriben un libro sobre el retrato, un libro extraordinario sobre el retrato, y es donde yo tomo este tipo de clasificación. Entonces la fotografía exactamente hace lo mismo, ¿no? Para los retratos de busto, de medio cuerpo, con un fondo neutro. Incluso en el artículo menciono que los manuales de fotografía recomiendan tener ciertas tonalidades como fondo, mientras que los otros ambientaban y recreaban un lugar en específico, como lo hemos visto. Les comentaba en un principio que los primeros elementos decorativos ya en la carte de visita, en las tarjetas de visita, utilizan estos elementos, dos que son constantes por 2 décadas prácticamente, que son la columna con su basamento y el cortinaje diferente. Pero esto viene de la pintura de corte, esto viene de la pintura europea que utiliza estos elementos. Esa es una pintura de Edouard Pingret de 1852, realizada en México en una hacienda de un rico hacendado. Y esta idea, porque fíjense que de repente luego hubo una crítica tremenda a este tipo de fondos y ambientaciones, ahorita les voy a comentar por qué, pero es este tipo de cosas que era de representación, lo que supuestamente está representado en este retrato, en este cuadro, en este óleo, es la parte exterior de una hacienda, ¿no? O sea, es la parte que baja uno los escalones y finalmente ya accede a los jardines, a los viñedos, etc. Esa es la parte que los fotógrafos del 19 justamente trataban de representar y que luego no